Voy a poner este lado. ¿Cómo están? Buenas tardes. La idea del día de hoy, bueno, lo primero es decirles que vamos a tratar de acabar 2:30 para que se me vayan a comer y no se me duerman. Lo segundo es que el tema del derecho y de los problemas regulatorios nunca están de moda, pero siempre nos preocupan. Y esto lo hemos experimentado a base pues de luchar completamente y constantemente contra un sistema jurídico que es complejo, que nos cambia el interlocutor con cada sexenio y a veces a mitad de sexenio también cambian las condiciones. Hoy en día estamos enfrentando un ambiente complejo en el despacho. Tenemos claramente identificadas 4 problemáticas, 4 temas específicos. A todo mundo le preocupa hoy la reforma judicial. Sabemos que a través de esta reforma se ha implementado un sistema en el que los jueces, los magistrados y los ministros de la Corte serán electos. Imagínense ustedes cómo se va a ver esto. Aproximadamente tendremos 81 candidatos para competir a las 9 posiciones que va a haber en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los 81 candidatos tendrán derecho a comunicar sus posicionamientos en la televisión, en el radio, en los distintos medios de comunicación. Entonces imagínense cómo va a ser nuestra vida dentro de 7, 8 meses, cuando inicien las campañas para ministros, solamente 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como está planteado el caso y como está planteada la reforma, tendría que haber 81 candidatos o podría haber hasta 81 candidatos y todos tendrían que tener la igualdad de condiciones. Nada más desde el punto de vista práctico, lo que eso representa y desde el punto de vista político, lo que representa que a través del mismo sistema electoral que se eligen a los miembros del Congreso de la Unión y al presidente de la República o los distintos jefes o gobernadores, jefe de gobierno o gobernadores de las entidades federativas, pues esto va a ser cuando menos complejo. Nos va a tener que muy entretenidos y a nosotros no nos va a quedar más que ser flexibles, resilientes, como son todos los empresarios mexicanos, como seguro que son ustedes, ¿no? Sabemos que actualmente hay un discurso de apertura a empresarios. Todos nuestros clientes en el despacho fueron invitados esta semana y la semana pasada a juntas, donde parece que fueron bien recibidos, bien atendidos, y el mensaje es: no se preocupen, esto va a funcionar. Tenemos la camiseta del empresariado también puesta. Sí nos interesan sus problemáticas, no nos interesa, cuando menos así, no es que lo digan textualmente, pero están dando un mensaje de: no nos interesa matar a la gallina de los huevos de oro. Entonces, no puedo decir que cuando menos nuestra sensibilidad, lo que hemos percibido de nuestros clientes es que cuando nos están escuchando un mensaje que no les desagrada del todo, ¿no? Eso es lo que está pasando. Luego, obviamente, todo esto de la mano de la necesidad de tener recursos para implementar todo esto, de algún lado va a salir esto, y esto quiere decir que podemos esperar, anticipar y prepararnos para una importante actividad recaudatoria del Estado. Esto definitivamente va a suceder, y desde el punto de vista regulatorio, que es un poco más del lado del que yo estoy, en mi despacho, todos mis socios están metidos en los otros temas, pero yo estoy un poco más en el tema del derecho regulatorio. Anticipamos que va a haber una importante cantidad de nuevas disposiciones, de reglas específicas que van a atender a todos los sectores por razones de la doctrina y de los planteamientos y los principios que vive el grupo que actualmente ha logrado, y hay que entenderlo y reconocerlo, porque si no, no estaríamos haciendo bien nuestra tarea. Ha logrado ser escuchado y captar la atención de un grupo importantísimo de mexicanos. 32 millones de mexicanos están de acuerdo con lo que ellos están planteando. Y eso representa un reto importante, cuando menos de continuidad y de estrategias y de definición y para la planeación en el mediano y en el largo plazo. Yo lo anterior, yo no vine aquí a deprimirlo, simplemente a
a que entendiéramos todos un poco el ambiente actual, pero la verdad vine a hablar de educación con ustedes como un profesional del derecho. No soy educador como ustedes, sí soy profesor universitario, soy papá de 4 hijos, posiblemente de algunas de sus escuelas, así que en esto de la educación andamos prácticamente todos. Yo quisiera proponer como temas para platicar el día de hoy el entorno digital, la protección de los datos personales, la inteligencia artificial y la actividad verificadora del Estado. Digamos que estos son, hay temas desde el punto de vista del derecho y de la educación, hay temas amplísimos de los que podemos platicar, pero hoy quisiera platicar con ustedes de estos temas. Inicialmente no es nunca una buena idea solamente hablar, hubiese sido muy bueno escucharlos, pero vamos a tratar de terminar incluso a ver si dejamos algún espacio para preguntas y respuestas, sé que algunas dudas tendrán. Bueno, entonces con esta intención voy a tratar de ir muy rápido. Les decía, yo también soy profesor y siempre les planteo a mis alumnos un sistema, un modelo de análisis. En primer lugar, entender cuál es el valor más alto de aquello de lo que estamos hablando o de aquello de lo que vamos a aprender. ¿Con qué se rige o cuál es el valor fundamental en este sistema de análisis? En concreto, yo en el caso de esta plática les voy a proponer hablar del derecho de los niños, que a final de cuentas son los sujetos a los que destinamos y a los que entregamos la actividad que todos nosotros hacemos. Entonces, hablar del derecho de los niños. Pues me gusta siempre plantearle a mis alumnos pensar de manera aislada y sin sesgos la actividad concreta. Cuando uno es abogado de un despacho, los clientes a veces llegan a contar historias, ¿no? Y todo lo que le pasó y cómo llegaron hasta ese punto. Y al final, lo que realmente necesitan es una cosa que no tiene nada que ver con toda la historia que nos contaron, ¿no? Y eso es muy importante para poder entender y hacer un análisis correcto de la situación. Entonces, en el análisis que yo les voy a plantear, voy a dedicar mucho tiempo o algo o bastante tiempo a los derechos de los niños. Después, ustedes harán el ejercicio individual de su situación concreta. No me va a dar tiempo de recorrer con ustedes la situación concreta, las preocupaciones específicas que tengan ustedes, pero si entendemos de la mejor manera que los sujetos de derecho que tenemos enfrente todos los días en nuestras aulas, en nuestras escuelas, en nuestros planteles, son niños que son sujetos protegidos por el derecho y vale la pena que lo entendamos porque si somos capaces de delinear nuestras estrategias, nuestros programas de estudio, nuestros planes de remediación de lo que tengamos que remediar, incluso los proyectos constructivos desde la óptica del derecho de los niños, créanme que estaremos mucho más alineados con lo que va a ser el futuro, la verificación, el cumplimiento regulatorio, etcétera. Entendamos, el sujeto de imputación perfecto y con el que nos estamos relacionando nosotros son los niños. Entonces, y por último, pues a raíz de entender esto y ustedes, insisto, harán sus propios análisis de los casos en los que se encuentran, pues ya podrán llegar a las conclusiones. Entonces, como reflexión inicial, eh, yo recientemente, hace aproximadamente 1 año y medio, tuvimos en casa el enorme regalo de tener un bebé adoptado, ¿no? Tengo 3 hijos y este último bebé nos llegó como un regalo. Cuando uno piensa en adoptar a un bebé, pues se le mueve el corazón y las razones pueden ser múltiples. Pero una cosa que el derecho hace bien y lo hace con toda claridad es que te dice que la figura de la adopción es un camino para restituir al niño en los derechos que le fueron arrebatados o de los cuales fueron privados. Entonces, lo que nosotros tenemos, e insisto, el sujeto de imputación de nuestro trabajo cotidiano a ustedes y a mí como educador son los niños y sus derechos. Pongamos atención en eso y seguramente vamos a llegar al destino que teníamos que hacer desde el punto de vista jurídico. Ojo, sigo hablando de derecho y sigo hablando de esos días en los que nos va a caer un inspector o nos van a hacer una auditoría y nos van a presentar o la Profeco nos va a hablar porque hay una queja presentada por un papá en contra de nosotros. Los derechos de los niños, si los protegemos,
vamos a salir muy bien librados de todas estas problemáticas. ¿Dónde se regulan en nuestro sistema jurídico los derechos de los niños? Primero que nada, en el artículo 3º de la Constitución. No sé cuántos los han leído, ahora lo vamos a leer solamente una parte muy puntual, pero el artículo 3º de la Constitución establece los derechos de los niños y en específico el derecho a la educación, ¿no? Yo sé que no es nuevo para ustedes, pero vale la pena recordarlo. La Constitución política, la ley más importante de este país, habla de la actividad que ustedes realizan todos los días. Lo primero, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y después, nuestro país ha celebrado, celebra todos los días, se sorprenderían ustedes y se sentirían orgullosos, estoy seguro, si revisaran todos los tratados y convenciones internacionales que México tiene firmado para la protección de los derechos de distintos grupos sociales. En concreto, México suscribió ya desde hace muchos años, más de 20, la Convención para la Protección sobre los Derechos de los Niños. Después vienen otras leyes que nosotros llamamos secundarias, pero que están ordenadas a estas dos primeras. Sepan ustedes que si alguna duda tuviéramos, así como se los planteé en el sistema de interpretación o de análisis, si alguna duda tuviéramos de qué es lo correcto hacer desde el punto de vista de los derechos, la protección, el respeto o el cumplimiento de las obligaciones que tenemos cuando interactuamos con un menor, pues podemos tranquilamente ir a leer la Constitución y la Convención Americana, la Convención, perdón, sobre los derechos del niño. Entonces, después de eso, las leyes secundarias, que también están ordenadas, esto igual hay muchísimas leyes. Hoy solamente quiero hablar de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Educación y la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esos son hoy los temas para los que nos alcanza el tiempo y lo que quisiera platicar con ustedes. Bueno, vamos a leer un poquito el artículo 3 de la Constitución. Yo, esto que subrayo aquí, cuando yo estoy en un salón de clases, no lo subrayo, y trato de que los alumnos vayan naturalmente a los términos actuales. Aquí yo ya les hice la tarea, pero vale la pena que antes de esto, la Constitución dice que todas las personas tienen derecho a la educación. Y así como una familia adoptiva, además de recibir un bebé, está haciendo algo que es restituir a los niños que no tienen una familia, un hogar donde vivir, restituirlos de sus derechos, lo que ustedes están haciendo todos los días es cumplir con un mandato constitucional de educar. Todas las personas tienen derecho a educar. En el caso concreto, ustedes interactúan con aquellos que les toca y que tienen el privilegio de tener en sus aulas. Bueno, pues el derecho a la educación es de todas las personas. Y nuestra Constitución dice muy claramente que la educación se basará, primero, en la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. Es decir, no puede decirse que alguien es igual, pero lo trato distinto. Igualdad sustantiva es que sea palpable, que se pueda demostrar el trato igualitario para todos. Esta educación tendrá la finalidad de desarrollar, dice la Constitución, armónicamente todas las facultades del ser humano, a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de la paz y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Una duda solamente para tener un poco de medición. ¿Cuántos de ustedes habían leído el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Bastantes. Muy bien. Bueno, pues qué bueno porque esto es lo que tiene que regir justamente la actividad que estamos realizando. Y luego hay una parte que tiene que ver con todos ustedes y es que no solamente la educación está prevista, sino también a grado y nivel constitucional está la participación de los particulares, ¿no? Esto tiene la máxima relevancia, es decir, pareciera que no puede borrarse de un plumazo ningún tipo de participación de los particulares o del sector privado en la educación,
porque está protegido a nivel constitucional. En términos generales, depende, si es cierto, del reconocimiento que debe ser otorgado por el Estado, y dice la Constitución que lo puede otorgar y retirar. Sin embargo, son derechos reconocidos a nivel constitucional. ¿De quién? Otra vez, no de los papás, no de las escuelas, de los niños. ¿Okay? Bueno, respecto a la Convención sobre los Derechos de los Niños, es importante que todos sepamos que esta convención que nos marca, quizás es un poco más explícita que la Constitución, y que como está firmada por México también regula y protege los derechos de los niños. La Constitución explica un poco, viene la Convención y nos lo explica de manera quizás un poco más profunda. Los invito a leerla. Si ustedes se meten a la página de la Organización de las Naciones Unidas y le dan educación o información, de manera casi intuitiva van a llegar a las distintas convenciones y muy fácil van a llegar a la Convención sobre los Derechos del Niño. Derecho a la personalidad, que no es otra cosa sino que por principio que los niños tengan un nombre, que sean registrados ante los registros públicos específicos, el derecho a mantenerse dentro de un núcleo familiar, e incluso la Constitución la Convención llega al extremo de decir que se tendría que facilitar las cosas cuando un papá vive en una ciudad y otro papá en otro, tengan la posibilidad incluso y las facilidades de viajar, ¿no? A mí una cosa que me sorprende muchísimo, y perdón que lo diga, ya voy a spoilear un poquito la conclusión, pero es que fíjense dónde está la educación. Está en el artículo 28, es decir, pasaron un montón de preámbulos y explicaciones antes de llegar al derecho de la educación. Eso sí, hablan del juicio propio y el derecho a expresar su opinión de los niños. Yo no sé qué tanto esto tendría un efecto productivo, y no porque no tengan el derecho, pero en la escala de valores, a mí cuando menos me sorprende haber tenido que leer 27 artículos antes de llegar al derecho a la educación, pero ahí está, y está muy bien regulado. La libertad de pensamiento, conciencia y religión, ¿no? Sabemos que nuestra Constitución establece que la educación tendrá que ser laica, libre de doctrinas, etcétera, lo dice categóricamente. No necesariamente esto choca o interfiere con este derecho a libertad de pensamiento, conciencia y religión. Simplemente pareciera, si tuviéramos que interpretar qué significa esto, porque los dos son derecho, cuando dice educación laica, bueno, pues pareciera ser que el tema es que tendrá que tener la capacidad de respetar estos derechos, ¿no? De manera libre, ¿no? La libertad de asociación, a mí me cuesta trabajo, más allá de pensar en unos niños corriendo atrás de una pelota de fútbol, cómo se van a asociar políticamente. Pero bueno, ahí está la libertad de asociación, la privacidad, el acceso a la información, la integridad. Cuando habla de la integridad, la Convención habla de la integridad corporal, de la salud psicosocial de los niños, y la integridad física, el derecho a ser adoptados, el derecho a la salud, a tener unas condiciones sanas de vida. Específicamente, después viene la educación, ¿no? Entonces, bueno, que sepan que es tan importante esta actividad y es tan imprescindible dentro de los valores que integran el sistema jurídico mexicano, pues que ahí está en la Constitución y en la Convención que México firmó y que se comprometió frente a todos los países, ¿no? Después, ya que se acabó con las leyes, ahora pasamos a casos un poquito más interesantes, pero sí me interesa que ustedes más o menos entiendan dónde buscar y con qué se come este derecho de los niños al que nosotros servimos todos los días. El derecho a la vida, a la paz y a la supervivencia y al desarrollo. Esto está en la ley general en la ley de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. El derecho de prioridad, esto quiere decir, fíjense, si ustedes en algún momento en sus escuelas tienen duda de qué criterios seguir al momento de tomar una decisión que parece compleja, si la prioridad es el menor, y estoy hablando estrictamente desde el punto de vista legal,
no soy capaz ni estoy capacitado para dar otro tipo de recomendaciones, ni psicológicas, ni de otra naturaleza, pero sí privilegiamos y documentamos las razones por las cuales tomamos una decisión en función de la prioridad que tiene el niño, vamos a salir bien librados del problema. El derecho a vivir, a la identidad, a vivir en familia, a la igualdad sustantiva que ya platicábamos, a no ser discriminado. Hoy en día la discriminación pareciera ser como un poco muy importante de atención. Habría que entender, y esto sí es una posición no jurídica, sino personal, habría que entender si la discriminación no se produce por otro tipo de entendimientos y quizás de sobreapreciación de ciertos valores respecto de otros, ¿no? El derecho a vivir en condiciones de bienestar, a un sano desarrollo integral, a la vida libre de violencia, a la salud, a la inclusión con los niños, de niños con discapacidad. Otra vez ahí viene el derecho a la educación, al descanso y al esparcimiento, perdón, ahí el error. Otra vez encontramos, igual que en la Convención sobre los Derechos de los Niños, la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, acceso a la información, participación. Otra vez, fíjense, este derecho a la participación, cuando uno ve cómo está desarrollado en estas leyes, lo que busca es que los niños tengan oportunidad de expresar como un derecho, a ser escuchados, ¿no? Quizás es porque eso los prepara a ir ejerciendo en el futuro, en el contexto de una vida democrática, eh, a expresar sus ideas y sus preocupaciones, ¿no? Sus convicciones, quizás asociación y reunión, lo volvemos a ver, a la intimidad. Esto del derecho a la intimidad no es otra cosa, sino que los niños son sujetos como todas las personas y titulares de datos personales, biométricos, sensibles, personales no sensibles. Bueno, pues el derecho a la intimidad protege justamente su imagen o su información biométrica, pero también su nombre, su domicilio, etcétera, ¿no? La seguridad jurídica, el derecho de los niños migrantes y, por último, el derecho de acceso a las tecnologías, a la información y las comunicaciones, ¿no? Esto ya forma parte importante. Parece que el Estado mexicano ha decidido, con base justamente en los convenios internacionales, garantizar el acceso a las comunicaciones. Me voy a apurar. En el entorno digital, vamos a empezar a hablar un poquito más de temas ya quizás que nos acerquen más a la casuística. El entorno digital, eh, la ONU y todos los tratados internacionales tienen comités que van revisando que se cumplan con estas disposiciones, con estos valores, con estos derechos de los que ya fuimos platicando, y va sacando conclusiones desde distintas ópticas. Desde la óptica del entorno digital, pareciera ser que una de las mayores preocupaciones de estos comités revisores es que hay mucha discriminación de acceso a las telecomunicaciones. Entonces, y a los medios digitales. La ONU parece estar poniendo el énfasis en que la mayoría, en que de alguna forma casi no todos los niños están teniendo acceso a estas tecnologías. Pareciera ser que también cuando se trata del entorno digital, el niño se vuelve un consumidor o un potencial cliente o un potencial educando, un potencial peligrés o un potencial partidario político, ¿no? De alguna forma, lo que la ONU está señalando es, al niño trátalo como niño, no lo trates de guiar, no lo psicoanalices para venderle nuevos productos o nuevos videojuegos o nuevos alimentos o nuevas diversiones, ¿no? Pareciera ser que de alguna forma también, respecto al tercer punto, la ONU o el Comité de la ONU ha identificado que los medios de comunicación pudieran ser factores de riesgo respecto de la vida, la supervivencia y el sano desarrollo de los niños. Es decir, el Comité Revisor de la ONU está dándose cuenta que los medios de telecomunicaciones y el entorno digital representan riesgos muy puntuales para los niños. Y nosotros los tenemos en nuestras aulas todos los días
que a veces llegan con su computadora o con su iPad o con su teléfono, o de alguna forma tienen acceso a esto. Bueno, pues la ONU está señalando esto, ¿no? Y luego, respeto a las opiniones de los niños. No es, insisto, yo, de todos los derechos que se han enunciado a mí, este es de los que más me cuesta trabajo, no porque no tenga 4 hijos a los que quiera escuchar, sino porque me parece que puede estar sobrevalorado que los niños se expresen siempre y bajo cualquier circunstancia. No sé si eso desarrolla relaciones de tipo clientelar en vez de educativas. Eso lo dejo ahí como una idea personal, insisto, no la tienen que suscribir ustedes y no la suscribe nadie, la suscribo yo nada más. Bueno, esto es por cuanto al entorno digital. Inteligencia artificial. Quiero platicar brevemente de inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy en día está de moda y todo el mundo habla de la inteligencia artificial, pero es importante que reconozcamos que todos estamos involucrados desde hace muchos años en, en el uso de herramientas de inteligencia artificial. Los buscadores de Google o de Yahoo o el tipo de buscador que se esté utilizando, tiene modelos de inteligencia artificial perfectamente diseñados. Los coches que utilizamos, créanme, el más sencillo tiene modelos de inteligencia artificial. Y muchos de los aparatos eléctricos que utilizamos en nuestras casas, bueno, toman decisiones en función de impulsos concretos que pueden ser aleatorios y por eso son capaces de reaccionar o de servir para lo que necesitamos que sirvan. Piensen ustedes en un microondas que va calculando si un pollo está descongelado o no. Pues eso es inteligencia artificial. Lo que hoy hace distinto o relevante o pone en el mapa la inteligencia artificial y que hace que todos estemos hablando de la inteligencia artificial es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es capaz de conectar información que vive alocada en distintos nodos y que de alguna forma, muy parecido a lo que ellos le llaman incluso redes neuronales, conectan y entregan resultados no planeados, sino que sí pueden ser aleatorios, ¿no? Entonces, esta inteligencia artificial que de suyo y para efectos educativos, ya sé que hoy lo de moda es los jóvenes utilizan o no ChatGPT, respetan o no los derechos de propiedad intelectual que están, digamos que, las obras que nutren aquello que se utiliza en el entorno de la inteligencia artificial. Final de cuentas, esto es algo que llegó para quedarse. Vamos a ver cada vez cosas más sorprendentes en esta materia y que sepamos que, bueno, tendríamos que saber convivir con estos nuevos instrumentos. Para efectos de la educación, hay muchas materias de las que podemos hablar de inteligencia artificial. Bueno, primero que sepan que en México no hay regulación. Nadie se ha pronunciado todavía respecto de cómo debe utilizarse la inteligencia artificial en materia de educación. La mayoría de los países están en pañales todavía en regulación. Tenemos una regulación, o existe una regulación muy importante en la Unión Europea, y esa legislación o esa regulación es a la que me voy a referir ahorita, porque es la única que nos dice que sí y que no en educación, y lo pongo aquí para que ustedes vayan conociéndolo. Seguramente veremos en el futuro algo parecido o lo veremos aterrizar en México. Inteligencia artificial para efectos de educación tiene 4 actividades específicas en esta acta de la Unión Europea que nos dice que son riesgosas. Son las siguientes, quizás no son ninguna de las que ustedes estaban pensando, pero miren, está prohibido utilizar o se identifica como una actividad riesgosa el utilizar estos modelos de generación de información, utilizarla para determinar el acceso o la admisión o para asignar personas físicas a instituciones educativas y de formación profesional a todos los niveles. Es decir, yo no debería de estar utilizando
para evaluar la admisión de una persona ninguna herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Podríamos tener una tentación de segmentar por clase social, por nivel socioeconómico, no sé, por escuela de procedencia, por sistema educativo, ¿no? Es decir, no resulta recomendable y muy probablemente en el futuro, insisto, vayamos a ver esto en México. Para seleccionar candidatos no se puede. Para evaluar los resultados del aprendizaje, incluso si tuviéramos buena intención de mejorar los resultados del aprendizaje, pareciera ser que la forma en la que hasta el día de hoy funciona la inteligencia artificial no es un instrumento fiable ni recomendable para realizar evaluaciones. La evaluación tendrá que ser todavía más cercana a la tradicional. Ya sé que se antoja atractivo el utilizar estos métodos, pero como la inteligencia artificial tiene esto que le llaman, sí, si estoy aquí, el de Microsoft te estaría diciendo alucinaciones, porque así le llaman ellos. Bueno, pues imagínense lo grave que sería para seleccionar un candidato o para evaluarlo, ¿no? Con el fin de evaluar el nivel adecuado de educación que una persona recibirá o al que podrá acceder en el contexto dentro de las instituciones educativas y de formación profesional a todos los niveles. No es para evaluarlo, no es para aceptarlo, sino para prospectar quién será, ¿no? En derecho penal, los abogados estudiamos cuando estábamos en la universidad a un tal Lombroso, que decía que si tú veías a una persona con cejas pobladas, frente ancha, tal, era un defraudador en potencia, ¿no? Que si veías a un señor con unas manos grandes, tal, pues era un ladrón en potencia, ¿no? En fin, es decir, estos riesgos de utilizar herramientas así de ágiles para seleccionar o para determinar o prospectar quién será una persona en el futuro, pues están señalados como actividades no recomendables, ¿no? Los sistemas destinados a ser utilizados para supervisar y detectar comportamientos prohibidos a los estudiantes. Esto que les decía del tal Lombroso, en la teoría política a veces se llevaba al extremo para decir que ciertas personas con características raciales eran propensas a cometer ciertos delitos, entonces no lo dejes entrar a tal establecimiento, a tal club social o a tal, en fin, o a tal tipo de actividad, no lo dejes que sea banquero porque seguramente va a delinquir. Bueno, la inteligencia artificial podría tener este tipo de sesgos y por eso no es recomendable utilizar. Bueno, eso es lo que objetivamente les puedo decir hoy de inteligencia artificial. Todos sabemos que en la inteligencia artificial además se usa la información de terceros. Sabemos que los alumnos la pueden utilizar para copiar o para dejar de hacer sus tareas. Bueno, pues eso objetivamente no es una preocupación del derecho, es una preocupación de ustedes los educadores, pero no nos ocupa ni creo sinceramente que vaya a ser una cuestión que vaya a ser materia de sanciones o de inspecciones o de visitas de las distintas autoridades. Ya voy acabando para tratar de dejar algo de espacio. Protección de datos personales. Obviamente la protección de los datos de los menores siempre serán una cuestión de la máxima y mayor relevancia. Entender que vale la pena que nuestros sistemas se diseñen desde el origen para proteger estos datos personales. Estemos pensando en cuestión de seguridad, reacción en caso de emergencia, es decir, la información que viva en nuestras bases de datos tiene que tener un uso específico. Si yo tengo una base de datos con los teléfonos, nombres y dirección de los papás, de la abuelita, para poder llamar en un caso de emergencia, tengo que tener no solamente clasificada, sino que desde el momento en el que la recabé tendría que saber el titular para qué me la está dando. Obviamente sabemos que los menores no tienen capacidad de dar la autorización, las autorizaciones tienen que estar dadas por los padres y bueno, pues que sepan ustedes que la protección de datos personales a veces nos pasa y muchos de mis colegas han difundido esa mala práctica. Protección de datos personales se trata de aviso de privacidad. ¿Ya tiene usted, señor, su aviso de privacidad en la recepción? Sí, ya lo tengo. Ah, perfecto, usted ya no tiene acceso. No, la verdad es que a veces ese aviso de privacidad ni siquiera es lo que tenemos que hacer.
Más bien tendríamos que recabar solamente la información que vamos a necesitar. E insisto, no parchar lo que ya tenemos, eh, sino perdón, diseñar ex profeso los sistemas para la protección de la información personal. Saber que información personal son los datos biométricos, ¿no? Es decir, la imagen de una persona, características específicas como el iris, la huella digital, el tono de voz, y otro tipo de factores a través de los cuales dejamos nuestra impronta en el universo. Bueno, pues todo eso es un dato personal susceptible de ser protegido específicamente de los menores, ¿no? Que sepan ustedes que, por ejemplo, para la utilización de videos o de promociones, ¿no? Yo mismo he visto a uno de mis hijos que está en una fotografía ahí en la escuela de natación a la que va todas las tardes, pues está ahí nadando y yo me siento muy orgulloso como papá. Nadie me preguntó, ¿no? Que tengamos mucho cuidado. Es muy normal que en los folletos, que en la publicidad, invitemos a los niños mejor portados o más bonitos a estar en los que sepamos que tenemos que obtener autorizaciones muy puntuales, ¿no? El Internet de las cosas, hoy en día, el Internet de las cosas recaba muchísimos datos personales, recaba hábitos conductuales, etcétera, etcétera, que son susceptibles de ser protegidos. Déjenme darles un ejemplo. Hoy algunos colegios ya tienen pues, los típicos chips para saber si el niño está o no está en la escuela, ¿no? Más modernos. Los profesores entran ya con reconocimiento facial a la escuela, o las huellas, los relojes checadores. Bueno, pues todo eso es utilización o tratamiento de datos personales y debiéramos de estar preparados para responder al titular y a la autoridad. Nada más barato que anticipar y tener un protocolo y saber cómo hacerlo y tener claridad de qué voy a hacer el día que alguien me pregunte qué hice con la fotografía que le tomamos cuando entró a la escuela o en la cámara de seguridad que está en la puerta, ¿no? Neurodatos. Esto está súper de moda, está súper nuevo y es una cuestión que cada vez vamos a ver más. A todos ustedes les ha pasado, a mí sí, que estamos viendo algún video en YouTube, puede ser algo muy sofisticado o muy culto, puede ser matar el tiempo, y que de inmediato cambia la página y ahora también salió el coche que yo me quería comprar, ¿no? Y cambia la página y también sale algo de educación, ¿no? Si me dedico a eso. Bueno, todo eso es un registro del comportamiento o de la conducta de las personas que tienen la capacidad de ser registradas, valga la redundancia, por los dispositivos electrónicos que utilizamos. Y alguien, a final de cuentas, está registrando mi comportamiento. Es decir, cada ser humano único e irrepetible tiene una forma de comportarse en el universo y también en los medios digitales. Los medios digitales cada vez más tienen la capacidad y muy posiblemente algunos de los sistemas que nosotros contratemos también nos van a servir para utilizar esos neurodatos. Bueno, pues que sepan que son sujetos de protección, ¿no? El Internet de los cuerpos, que quizás hoy no sé si en las escuelas ya sea una realidad, pero el Internet de los cuerpos es esta capacidad, por ejemplo, de los relojes. Tenemos monitores de pulso, sensores de glucosa, en fin, nuestro coche ya sabe si nos estamos durmiendo. Bueno, todo eso son el Internet de los cuerpos que va a detonar eh, eh, un gran intercambio de información. Bueno, pues sepan ustedes que eventualmente, y vuelvan a pensar en cosas muy sencillas como los relojes checadores que tienen ustedes, hasta otros medios de digitales que puedan aprovechar. Y por último, hablando de procedimientos administrativos, ya entrando al derecho duro y frío, ¿no? Sabemos que las autoridades
pueden tener una especial atención y un especial interés en la educación. Sabemos que el sexenio pasado eh, ya se empezaba a mover y no sabemos francamente cómo vendrá el futuro en esta materia, pero sí sabemos que los medios que tienen las autoridades para preguntarnos qué estamos haciendo y para verificar son los mismos de siempre. Entonces es muy importante que sepamos qué sí puede hacer la autoridad y qué no puede hacer la autoridad durante estas visitas domiciliarias. Tener un pequeño protocolo no es difícil, es tan fácil como saber que hay que preguntarle, por pedirle, por ejemplo, su identificación, una orden que siga, que me puede visitar. Hace algunos meses platicaba con, eh, con ustedes respecto de que llegó una orden que decía que se tenía que utilizar el lenguaje incluyente, ¿no? Y venía ahí firmado por un sindicato, ¿no? En las escuelas, y cada vez que se dirijan ustedes a los niños tiene que haber un lenguaje incluyente, ¿no? Decía algo así. Bueno, que sepan ustedes que toda la interacción que tenga la autoridad tiene una regla muy puntual, no puede ser improvisada. Vale la pena que se tengan protocolos, por ejemplo, insisto, que se pidan las identificaciones a la persona. No estamos diciendo que no le vamos a dejar entrar al inspector, pero si el inspector sabe que nosotros estamos preparados, bueno, pues, señor inspector, pásale, me deja usted ver, por favor, su identificación. ¿Sabe usted una orden de visita? Sí está el domicilio de la escuela, el nombre, la fecha, lo que va usted a revisar, en fin, todo esto no puede ser improvisado, vale la pena que sepamos. No que vayamos a oponer resistencia y ni siquiera lo estoy recomendando, pero cuando el inspector ve que estamos preparados y que sabemos qué le vamos a preguntar y qué le vamos a pedir, posiblemente sepa que está del otro lado con un ente informado, ¿no? Sepan ustedes que las autoridades administrativas del país cada vez más tienen facultades establecidas en la ley para monitorear los sitios de Internet. Pueden hacerlo y pueden generar pruebas a través de los sitios de Internet. Entonces, lo que hay en nuestras redes sociales, lo que hay en nuestras páginas de Internet, lo que hay en los comunicados o correos electrónicos que estamos enviando, pudiera ser objeto de una auditoría o de una revisión, de un monitoreo específico de las autoridades. Pensemos que estamos actuando en una caja de cristal, porque esa es la realidad hoy en día, y las autoridades ya tienen facultades para revisar esto, ya no es una interpretación, ya está previsto en ley que puedan hacer. E ir concluyendo con la importancia del valor del cumplimiento regulatorio, es decir, estar al corriente genera valor, ¿no? Ya sé que hay un montón de obligaciones que pueden estar o ser de muy difícil cumplimiento, o que no tienen que ver con la forma en la que construimos los planteles al principio, ahora nos piden tal cosa, o que nos piden tal documento, tal forma de catalogar la información, bases de datos, qué sé yo. Es decir, todas estas cargas regulatorias vale la pena cumplirlas. Y no trabajo para Morena ni para la 4T, pero vale la pena cumplirlas, tener estrategias de cumplimiento que les permitan a ustedes evitar obstrucciones en sus actividades. Y por último, en el despacho nos pasa todos los días que nos llaman demasiado tarde, demasiado tarde. La planeación estratégica legal tiene que hacerse en buen tiempo. Cuando ya tenemos encima el problema, posiblemente la decisión que tomemos sea mala o la única alternativa que nos quedaba. Vale la pena planear, vale la pena ser precavidos, conocer qué tenemos y tener a la mano siempre todo esto que hemos hecho, saber que podemos tomar decisiones libremente, que no necesitamos llamarle al abogado todos los días para ver qué hacemos. Si sabemos seguir los derechos, el planteamiento, la ley general de educación parece muy complicada, pero échense, la ley de las niñas, de los niños y de los adolescentes parece muy complicada, pero échensela, les va a servir de criterio para tomar decisiones adecuadas y decidir cuándo sí es imperante que tomen decisiones e implementen medios de defensa.
Híjole, dejé 3 minutos para preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quisiera hacer algún planteamiento? Por ahí. 3 minutos, prometo ser rápido en la respuesta. Al contrario. Porque si no está muy difícil. Sí. A ver, en el mundo regulatorio, yo lo que les diría, hay un cuadrante. Un cuadrante que pareciera que es de 4 partes, pero no es de 5. Siempre que se trate de una actividad empresarial, divídanla en 4 y de un lado está la parte específica del uso de suelo, licencias de funcionamiento y todas estas cuestiones, todo lo que tiene que ver con la vocación y el lugar donde estoy operando, es decir, el inmueble. Primer cuadrante, uso de suelo y licencias de funcionamiento. Segundo cuadrante, protección civil. Todas las actividades económicas tienen que tener muy claro cuáles son sus obligaciones en materia de protección civil. En materia de cuidado al medio ambiente es el tercer cuadrante. Siempre el medio ambiente nos impacta de una manera u otra. Espérate, yo tengo una escuela. ¿Qué tendré que tener de obligaciones en materia de medio ambiente? Bueno, se sorprenderían. Tiene que ver con el uso de los, la disposición de los residuos, lo que hay en la enfermería, las curitas, las vendas, en fin, todo lo que tiene que ver con desechos, el tipo de instrumentos que se utilizan de materiales, las plastilinas, los uniceles, es decir, hay un montón de cuestiones medioambientales. Y el quinto aspecto de este cuadrante, el cuarto aspecto de este cuadrante es el tema de salud. Hoy COFEPRIS y todas las agencias reguladoras en materia sanitaria tienen un montón de requisitos muy puntuales que vale la pena que conozcamos. Y el quinto es el core de nuestro negocio, las obligaciones regulatorias de nuestro negocio. Si estuviera yo aquí y tuviera enfrente a una empresa transportista, le diría, pues ten cuidado con las placas, los permisos, el estado de conservación de las llantas, de los frenos. A ustedes, programas de estudio, el cumplimiento específico de los reportes, el control de profesores, de niños, el cumplimiento específico en los comunicados a los padres de familia, la documentación específica, el mantenimiento de nuestros reboes, de nuestros programas, etcétera. La parte regulatoria, es decir, en términos generales, repito, con esto concluyo. Uso de suelo del inmueble, la parte de protección civil, la parte del medio ambiente, la parte de salud y el core de nuestro negocio. Por ahí serían las coordenadas para empezar a delinear qué es lo que tendrías que hacer o saber para construir un checklist. No es tan complicado. Bien. Bueno, acabé los minutos. Ha sido muy enriquecedor escucharte y le pedimos a Ken Peterson que te entregue este reconocimiento y un pequeño presente. Muchísimas gracias y lo despedimos con un aplauso. Gracias, Fran.